Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso de cálculo de varias variables. Seguimos en nuestra unidad 2, que son funciones vectoriales. En esta ocasión vamos a ver la última sección que corresponde a velocidad de aceleración. En este sentido, nuestras funciones vectoriales van a servir para determinar la velocidad de aceleración de una partícula que esté moviendo por ahí. El contenido de esta sección está básicamente dividido en la parte conceptual, que es velocidad de aceleración. Aquí vamos a dar los conceptos básicos y después las aplicaciones. La segunda ley de Newton, movimiento circular uniforme y tiro parabólico. Al final vamos a cerrar con una parte un poco más avanzada, que vamos a descomponer la aceleración en aceleración normal y aceleración tangencial. Bien, platiquemos un poquito de posición, velocidad y aceleración. Para ello, aquí te grafiqué lo que corresponde a una trayectoria de alguna partícula que esté moviendo ahí en R3. Este es mi vector de posición en un tiempo t. Ese es el vector de posición en un tiempo t más 1. Entonces yo puedo sacar el vector que va de aquí a aquí, de P a Q, ¿sí? Y entonces tendría este vector. Si yo voy disminuyendo el tiempo t, y saco la proporción de tiempo en el que pase, o sea, saco este vector, lo divido entre el tiempo h, el tiempo que pasó, entonces voy a tener este vector, ¿sí?, que es proporcional a el tiempo que pasó, h. Bueno, cuando h le hago tender a 0, vamos a obtener este vector instantáneo. Matemáticamente para nosotros es el vector derivada porque es el límite cuando esta cosita tiende a h, cuando el h tiende a 0, matemáticamente. Pero en la interpretación geométrica o física tenemos que esta misma expresión que nosotros matemáticamente conocemos como la derivada de mi función vectorial, desde la concepción física corresponde a la velocidad, pues es la razón de cambio instantánea de la posición, ¿sí?, con respecto al tiempo. Y eso se llama velocidad, ¿sí?, la razón de cambio instantánea de la posición. Y de manera análoga, cuando yo saco la razón de cambio instantánea de la velocidad, pues me da la aceleración. Pero matemáticamente, del otro lado, para nosotros es la derivada de la velocidad. Y ya más, si nos vamos a las raíces o fórmulas de derivación, es la segunda derivada del vector posición. Cerrando estas partes concepciones físicas, definimos la rapidez de una partícula en el momento t como la magnitud del vector velocidad. Esto quiere decir, nada más es la norma del vector velocidad, lo cual escribimos aquí. Una observación simple, pero que sale de aquí de nuestro diagrama, es que mi vector velocidad es tangente a la curva y apunta en la dirección de donde se desarrolla la curva, ¿sí? Si mi curva va en esta dirección, mi vector tangente apunta en esta dirección. Si la curva fuera en la otra dirección, entonces mi vector tangente iría en otro sentido. Mi vector velocidad iría en otro sentido. Bueno, aquí me sobró una A. Ahora bien, si a nosotros nos dan la aceleración, ¿sí?, son teoremas de matemáticas, si nos dan la aceleración y nos dicen en un dónde está en un cierto tiempo t, en este caso en t igual a 0, y cuál es la velocidad en tiempo igual a 0, nosotros podemos calcular la posición de la partícula, la velocidad de la partícula integrando la aceleración. Esto es a partir de la definición de derivada, ¿no? Y como aquí está indefinido, entonces se le sumamos una constante. Esta constante es en el tiempo 0, ¿no? Es lo que agregamos. De manera análoga, si yo integro la velocidad, entonces puedo calcular la posición de la partícula en un tiempo t cualquiera, pero para ser explícitos en el tiempo t igual a 0, agregamos esta constante que nos dan los datos. Bueno, estas fórmulas las remarco, como lo he hecho en todas las partes de la presentación. Las partes que corresponden a teoremas son marcadas en azul y las que son definiciones en amarillo. Pasemos a ver este ejemplo. Es muy práctico, muy simple. Bueno, nos dan el vector de posición y me piden calcular
la velocidad, la rapidez y aceleración cuando t vale 1, a ilustrar geométricamente todo esto, ¿no? Pues tan fácil como derivar. Derivo una primera vez y obtengo coordenada, coordenada, en la coordenada y, en la coordenada j, y obtengo la velocidad. Derivo ahora la velocidad, coordenada, coordenada, y obtengo la aceleración. Luego, para calcular la rapidez, pues calculamos la magnitud de la velocidad, ¿no? Que corresponde a la raíz cuadrada de cada una de las sumas de las coordenadas al cuadrado. Y aquí tengo la rapidez. Ahora bien, cuando t vale 1, pues calculamos cada uno de ellos cuando t vale 1. Aquí cuando t vale 1, cuando vale 1 y la rapidez cuando t vale 1. También me gustaría saber cuánto vale r de 1 para ilustrar todo esto, ¿no? Pues aquí está la gráfica. Me faltó marcar, pero aquí lo ponemos en azul. Este sería r de 1. ¿Sí? Este es r de, o sea, el vector posición de 1. En este mismo punto hemos marcado lo que corresponde al vector velocidad en 1, aunque podríamos haberlo marcado desde el origen, lo colocamos aquí, y análogamente la aceleración. Nótese que la aceleración está ligeramente inclinada a la parte curva interna de la curva. Pasemos a otro ejemplo. Ahora en este ejemplo, muy similar al otro, pues hay que determinar la velocidad, rapidez y aceleración de un objeto que se mueve con esta posición, ¿no? Pues tan fácil como derivar coordenada a coordenada para calcular la velocidad y para calcular la aceleración. Y por la rapidez, acuérdate que hay que calcular la magnitud de la vector velocidad. Y aquí está. Bueno, no hay mucho que agregar en este ejemplo, es muy simple. Veamos otro ejemplo un poco más complicado. Ahora, aquí en este ejemplo nos dan las coordenadas de mi partícula cuando en tiempo igual a 0 y su velocidad en tiempo igual a 0, y me dicen que esta es la función de aceleración. Entonces dice, oye, ahora encuentra la función velocidad y la posición. Y bueno, pues ahora nos toca integrar coordenada a coordenada. Acuérdate que para encontrar que tenemos esta ecuación, entonces si quiero encontrar la velocidad, tengo que integrar esta parte de acá. Y es lo que hacemos aquí, ¿no? Integramos coordenada a coordenada y le sumamos una constante vectorial. Esta constante vectorial corresponde a este valor, ¿no? Coordenada a coordenada. Bueno, pues aquí simplemente lo sustituimos, ¿sí? Doy la explicación detalle a detalle. Y aquí tengo ya mi vector velocidad o función vectorial de la velocidad y sumo coordenada a coordenada, ¿no? El primero 1 con la primera coordenada, el menos 1 con la siguiente coordenada y el siguiente 1 con la tercera coordenada. Y de esta forma calculamos la velocidad. Para calcular ahora la rapidez, o la posición mejor dicho, ocupamos esta fórmula, ¿sí? Sabemos que la derivada de la posición es la velocidad. Entonces si yo quiero calcular r, no la derivada, pues simplemente integramos esta parte de acá, ¿no? Y es lo que estamos escribiendo aquí, la fórmula. Después integramos, sustituimos la fórmula de la velocidad, integramos coordenada a coordenada y hagamos una constante vectorial, ¿sí? Antes era una constante escalar, ahora es una constante vectorial, que ahora corresponde a este 1, 1, 0 que nos ha anunciado el problema, ¿no? Y sumamos coordenada a coordenada. Y así finalmente llegamos a la función de posición de mi partícula. Aquí tenemos un pequeño gráfico que corresponde a esta r de t, ¿sí? De aquí sale como esta curva en un cubo que estamos marcando en x, y y z. Bueno, la y la pusimos... No, está bien, normal. Aquí está la x. Bien. Cerramos esta parte con este desafío que te pido hacer cálculos similares a lo que acabo de explicarte. Pasamos al siguiente concepto, la segunda ley de Newton. Este concepto ya lo te han platicado desde mucho tiempo antes, ¿sí? La fuerza es un modelo matemático de intensidad de las interacciones junto con la energía. Así, por ejemplo, está la fuerza gravitacional, están fuerzas atómicas, están fuerzas electromagnéticas, etcétera, ¿no? Pues, en nuestro caso,
de manera muy general se define la fuerza, bueno, lo pongo aquí abajo. Fuerza, la definición más general y simple, es una fuerza, es todo aquello que a un agente le es capaz de modificar su cantidad de movimiento, ¿sí? Ojo, la cantidad de movimiento o la forma, ¿sí?, de los materiales. Eso lo llaman fuerza. En este caso, en nuestra versión vectorial, nótese que aquí voy a recalcar función vectorial, nuestra versión vectorial de fuerza, una fuerza que actúa sobre un objeto con masa m y produce una aceleración a dt, entonces está determinada de esta manera. Esta es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por relación. Nótese que en nuestra función vectorial, en nuestro caso vectorial, tenemos que si A tiene 3 coordenadas, entonces mi fuerza también va a tener 3 coordenadas. Si A tiene nada más 2 coordenadas, mi fuerza también va a tener nada más 2 coordenadas. Ejemplifiquemos un poco esto. En este primer ejemplo, abstraemos un poquito esta situación donde tenemos este carro, ¿sí?, lo están empujando un par de personas. Hay una fuerza de fricción que se genera por el pavimento y el peso del vehículo, ¿sí? Esta fuerza la entendemos como fuerza de fricción. Hay una fuerza del vehículo hacia arriba, hacia abajo, pero también del pavimento hacia arriba. Entonces esta se neutraliza, son del mismo tipo, ¿no? Si no, se tendría que recorrer el vehículo o hundir. Bueno, pero la fuerza de fricción es la que frena el vehículo. Entonces, de una manera, aquí está, sintetizada, todo este fenómeno lo podemos simplificar físicamente en esto nada más, ¿no? O sea, como si el vehículo fuera una sola partícula, aquí tenemos la fuerza del pavimento, su peso, la de fricción que no deja moverse al carro y la suma de las fuerzas de las dos personas que están empujando, ¿no? Entonces, nótese que al último, aquí en el sistema de fuerzas en 2 dimensiones, pues nada más tenemos como en X las fuerzas. En Y está neutralizado todo. En cambio aquí, pues, yo tengo mi fuerza de fricción, la del pavimento y la del peso, que son estas de acá. La fuerza de fricción jala acá. Aquí se supone que estamos jalando con una grúa, ¿sí? Aunque aquí lo dejé muy simple, pero aquí tendría que decir, cuando este vehículo, esta grúa está jalando al carro, ¿sí?, lo está jalando así, hacia arriba. Entonces, tendría que descomponerlo en un par de fuerzas, una que va en este sentido y otra que va hacia arriba, ¿no? Entonces, esta es la fuerza en la dirección de las X. Al último más tenemos un sistema de 2 fuerzas. Es un ejemplo muy similar, me lo brinco un poco, y este también porque nomás tiene 2 dimensiones. Pero en este ejemplo ya tenemos, bueno, seguimos también con 2 dimensiones. Si yo simplifico todo este sistema, pues realmente es como si aquí pongo mi sistema de coordenadas X y Y, ¿sí?, si yo tengo mi sistema de coordenadas, pero lo pongo en la dirección del movimiento, entonces mi fuerza de gravedad está así. Esta fuerza de gravedad la tendría que descomponer en una fuerza que jala hacia acá y una que jala hacia abajo. Y bueno, y esta es una fuerza en el sentido de las ejes de las X. Aquí es muy importante cómo orientemos nuestro sistema de coordenadas. Aquí lo explico un poco a detalles, no me voy a detener en ello. De manera análoga, aquí te muestro este caso en un trineo, donde las fuerzas aquí nada más se descomponen en 2 dimensiones, ¿no? Y aquí lo estoy escribiendo, en X y Y. Sería un poco más complicado explicarte en 3 dimensiones, pero la idea de la fuerza es eso. Pasemos al siguiente tema. Posición, velocidad y aceleración. Para eso empezamos con el caso más simple o muy simplificado. Consideremos que tenemos aquí una pelota que está jalada con una cuerda de este centro y da vueltas en esta dirección, ¿sí? Entonces alguien está jalando y da vueltas. Forma una circunferencia. Entonces nos gustaría saber, oye, pues las fuerzas que interactúan en cada punto, ¿sí?, o la velocidad de cada punto, en cada punto de esta pelota, ¿no? Cuando pasa por aquí, por acá, esa velocidad, ¿qué vector tiene, ¿no? Para ello, vamos a considerar que se mueve con una cierta rapidez angular.
aquí es muy importante entender el concepto de rapidez angular. Pues ángulo angular pues, corresponde al concepto de ángulo. O sea, ¿qué tan rápido cambia el ángulo con respecto al tiempo? Y esa es la razón de cambio del ángulo con respecto al tiempo. Muchas veces esto simplemente se mide por el número de revoluciones por minuto o por segundo, según sea el caso, ¿no? O qué tan rápido, pero es número de vueltas por unidad de tiempo. A un cuarto de vuelta, 3 vueltas por minuto, por segundo, etc. Bueno, para los detalles de este problema, vamos a considerar un objeto de masa m con una cierta rapidez angular omega, ¿sí? Aquí está omega, y resulta que tenemos determinada así su vector de posición. ¿Sí? Ya antes habíamos escrito esta ecuación donde aquí no escribíamos nada. ¿Sí? Con un poco de cálculos matemáticos y observación, deducciones, sale que esta es la rapidez angular. Y eso me dice la posición de la partícula en cada tiempo t. ¿Sí? Pues bueno, para esto vamos a determinar las fuerzas que actúan sobre este objeto y la dirección donde se dirigen. Bueno, ya tenemos la rapidez. Para calcular la aceleración, pues tenemos que derivar un par de veces. Primero derivamos una vez, sale velocidad. Derivamos otra vez, sale la aceleración. Y de la segunda ley de Newton multiplicamos esto por la masa y de esta forma calculamos ya la fuerza. ¿Sí? A la hora de organizar un poco las ecuaciones, nótese que volvemos a tener este vector, el de posición de antes. Pero este signo menos, ¿qué nos está diciendo? Pues que apunta hacia adentro. O sea, si mi vector de posición marcaba de aquí hacia aquí con flecha, entonces el vector fuerza, ¿sí? El vector fuerza va a apuntar hacia adentro. Y todo está multiplicado por la rapidez angular y la masa, o sea que en algunos momentos puede hacer así de, bueno, no momentos, según la rapidez que aunque se considere así la masa, puede ser de largo, más largo o incluso súper fuerte, súper largo, súper fuerte, ¿no? Cuando haya mucha aceleración o mucha rapidez angular. Bueno, esto nomás será para recalcar y marcar esta cosa, ¿no? Que apunta hacia el centro. Pues a esta fuerza se le llama fuerza centrípeta. Pasamos a un siguiente ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo clásico que se le llama tiro parabólico. Desde aquí marcamos el origen y de aquí sale disparado una bala, una partícula, lo que quieras, una piedra, y entonces describe una cierta trayectoria, ¿no? Y resulta que podemos calcular cuál es esta trayectoria con saber solo estos dos datos. Con qué ángulo salió y con qué velocidad inicial salió, con la rapidez inicial con que salió. Con eso puedo saber todo. Y no solamente eso, puedo calcular cuál es su distancia máxima y además cuál es su altura máxima con solo estos dos datos. Bueno, aquí enuncio un poco el problema, pero a grosso modo es lo que te acabo de platicar y aquí dice que tenemos que determinar cuál es su posición. De hecho, que ya un poco más avanzado, con un poco más de álgebra, podríamos demostrar que es una parábola, por eso se llama tiro parabólico. Y también pide calcular bajo qué ángulo de alfa se va más lejos. Bien, usando los conceptos anteriores y considerando un poco los hipotético el problema, que no hay más, la fuerza del viento no influye sobre el movimiento de la partícula, la fricción en el aire tampoco, también la gravedad es específica, 9.8, aunque ya sabemos que cambia según sobre la altura del mar. Bueno, yo tengo que esta partícula tiene, por la segunda ley de Newton, tiene una fuerza que es masa por aceleración. La aceleración es una función vectorial que al último nada más apunta en el sentido de J, es decir, nada más va hacia abajo. En todo tiempo, lo único que hay aquí es una fuerza hacia abajo. ¿Sí? Es todo tiempo lo que hay.
Entonces, aquí va mi aceleración y es constante, no cambia con respecto al tiempo A. O sea, simplemente vale un número que es menos 9.8 J. Aquí sí le tenemos que poner J porque es simplemente en la coordenada vertical, ¿no? A partir de ello, bueno, aquí lo estoy escribiendo de forma vectorial, entonces podemos calcular integrando cuál sería su velocidad en cualquier momento, ¿sí? Y si volvemos a integrar la velocidad, ¿sí? O nótese que aquí está la velocidad inicial, con que sale la rapidez inicial. Si me da me dices que aquí integramos, no se ve porque es el mismo color. Si aquí integramos lo de arriba y luego le sumamos vectorialmente, entonces de esta manera tengo cuál es la velocidad de la partícula en todo momento. Entonces yo con esta ecuación puedo saber aquí con qué velocidad va, puedo saber aquí con qué velocidad va y con qué ángulo apunta. Aquí puedo saber con qué velocidad va, con esta sola ecuación. De manera análoga, a la hora de integrar, tenemos la rapidez, ¿sí? En esta primera coordenada y en esta segunda coordenada. Estas ecuaciones las podemos distribuir en dos partes de forma paramétrica, ¿no? Paramétrica sí, porque tiene solo la variable t. Bueno, entonces así yo puedo saber la posición de mi partícula en cualquier tiempo t. O sea que si más o menos dices, oye, que esto es más o menos su trayectoria, ¿no? ¿Cuál es cuando pasa un segundo, cuando pasa 3 segundos, etcétera? Pues con esta ecuación lo sé. A partir de todo esto podemos responder las otras preguntas, ¿no? ¿Cuándo D es máximo? Pues acuérdate que como yo tengo aquí la posición de la partícula, ¿sí? Aquí tengo la posición de la partícula, entonces cuando estoy exactamente en este momento, la Y vale 0 y también aquí vale 0. Entonces, si hago esta coordenada en Y igual a 0, puedo encontrar el valor de T, ¿sí? Y me dice cuándo vale 0. Después sustituyo en X y encontraría cuál es la distancia máxima. Y eso es lo que hacemos aquí. Igual a 0 la coordenada Y de la posición, me sale este valor y luego con esto me sale cuál es el valor de la distancia máxima. ¿Sí? Esto me sirve muchísimo porque dice, oye, ¿cuándo esto es lo más lejos que puede ir? Y nótese que este es un número fijo, este es un número fijo, el 2 es fijo, pero entonces depende del seno del ángulo. ¿Cuándo este es el valor más grande de la función seno? Pues cuando vale 1. Y es cuando adentro vale 90 grados. Y este es cuando aquí 2 alfa es 90, o sea que alfa debe ser 45 grados. Vale, con esto cerramos esta partecita. Te dejo este desafío para que lo resuelvas. Aquí dejo un ejemplo un poco básico que es muy similar a lo que acabamos de hacer, ¿no? Ahora es un proyectil que se dispara con esta rapidez, 50 metros sobre segundo, en un ángulo de 45 grados de la posición de 10 metros, está un poco elevado, ya no está en el origen, sino acá. Dice, ¿dónde impactará el proyectil la superficie y con qué rapidez? O sea, el punto es, ¿en qué lugar va a llegar aquí y con qué velocidad va a llegar en este momento, ¿no? Vale. Aquí lo único que agregamos, casi hacemos todo igual. Ya teníamos cuál era las ecuaciones de la posición, que era así, ¿sí? Bueno, aquí pusimos coseno de 45 grados y me sale que es 1 sobre raíz de 2 o 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Por eso ponemos aquí 75 por raíz de 2 por t. En Y, nótese que aquí le sumamos los 10 metros de altura que sale sobre la superficie. Todo lo demás es igual. ¿Cómo pongo pausa? A ver, pausa. Y entonces tenemos a la hora de sustituir todo, de nuevamente aquí ponemos raíz de 2 sobre 2 y el 10, etcétera, ¿no? Y nos sale
esta fórmula en Y, esta es la que tenemos que igualar a 0 para encontrar el momento en que exactamente la Y vale 0, ¿no? A la hora de igualar a 0, nos sale esta ecuación, lo cual sale para t igual a 21.74, y con esto me dice, al sustituir en la posición, en x, calculo la distancia, que es más o menos esto, ¿no? Y acuérdate de la ecuación de velocidad, ¿sí? Que ya la teníamos antes, pues bueno, ya nada más sustituimos para este tiempo t, ¿no? Y me sale la rapidez. Bueno, aquí lo dejé. Vamos a cerrar esta sección con esta última parte. Cerramos con la componente tangencial y normal de la aceleración. Primero, te platico un poco en este dibujo la idea fundamental. En esta idea fundamental, aquí tengo que una partícula se mueve en esta dirección. Entonces, de alguna manera, o empezamos a calcular, por ahí sale el vector velocidad, ¿sí? Al derivar el vector velocidad, sale aquí el vector aceleración. Pues la idea de descomponer la aceleración en dos componentes es que podamos escribirla como una componente en la dirección del vector tangencial y otra componente en la dirección del vector normal. A este número de aquí, que multiplica el vector normal, se le llama aceleración normal. A este número de aquí, que multiplica el vector tangente, se le llama aceleración tangencial. Y lo que hacemos con este múltiplo es que yo puedo descomponer de aquí en dos partes, ¿sí?, mi vector de aceleración. Una que sea en la dirección tangencial y otra normal a la curva, ¿no? O ortogonal al vector tangente. Y esa es la descomposición. En general, pues esta es la fórmula que se obtiene, ¿sí?, donde lo que te acabo de explicar, la descomponemos de estas formas, pero dice, oye, ¿cuáles las fórmulas o cómo calculamos A de t o A sub n, estos escalares? Bueno, aquí los escribimos directamente. Mira, esta es la derivada de la rapidez y este es lo que es la curvatura por la rapidez al cuadrado. En lo que sigue vamos a explicar, aunque sea un poco pesadito, es cómo se deducen estas fórmulas. Lo explico aquí a detalle. Esta es mi definición formal o precisa de lo que es el vector tangente, ¿no? La derivada del vector velocidad, la derivada de la velocidad entre su magnitud. Aquí sustituimos simplemente por fórmulas anteriores de lo que acabamos de definir lo que es la velocidad, y aquí también ponemos lo que es la velocidad y acuérdate que esta es la rapidez. A la hora de despejar de aquí la velocidad, ¿sí?, porque este es un escalar, este de acá abajo, entonces me sale que la velocidad es igual a la rapidez por el vector tangente. Bueno, ahora acuérdate que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces voy a derivar esta fórmula, ¿sí?, por mis fórmulas derivadas. Entonces la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Pues con esto tengo una parte que ya andaba buscando, ¿no? Una componente en la dirección del vector tangente. Por otro lado, vamos a recordar un poquito. Esta es mi segunda fórmula que habíamos definido para la curvatura. Sustituimos lo que la llamamos ahora como rapidez, ¿sí? Y de aquí despejamos lo que es la norma del vector tangente, de la derivada del vector tangente, y me sale esto, ¿no? Bueno, pero como yo tenía que el vector normal era la división o la razón de la derivada del vector tangente unitario entre la magnitud de la derivada del vector tangente unitario, entonces de aquí sacamos, ¿sí?, que t', ¿sí?, le pasamos para acá, multiplicando, y sustituimos esto mismo, que es esto de acá, ¿sí?, K por B, y nos da lo que es t'. Y esta es una expresión muy clara o muy simple para lo que queríamos,
aquí. A la hora de sustituir, pues ya me sale una escalar por el vector tangente unitario y otro escalar por el vector normal unitario. Y de esta forma descomponemos la aceleración. Aquí les voy a presentar ahora un par de fórmulas más simples para calcular la aceleración y la aceleración tangencial y la aceleración normal. Simplemente es el desarrollo de los cálculos, ¿no? Esto me lo voy a brincar un poco para cerrar lo que es esta sección y pasar a un ejemplo. En este ejemplo, para hacer las cálculos un poco más fáciles, mira, te doy un vector posición y ahora hay que calcular las componentes tangencial y normal. Y bueno, pues de lo anterior, pues simplemente hay que derivar un par de veces, ¿sí? Sacar la magnitud del vector derivada y sustituir, ¿sí? Acuérdate que esta era la fórmula de la aceleración tangencial, entonces multiplicamos la derivada por la doble derivada en producto punto y nos sale esto, ¿no? Y de manera análoga, aquí necesitamos el producto cruz para la aceleración normal, hacemos el producto con esta matriz, nos da este vector y con esto calculamos, ya nomás dividimos entre esta magnitud y calculamos la magnitud de este también y nos sale así la aceleración normal. Bien, cerramos ahora con este desafío que es para aplicación de todo lo que acabamos de hacer. Pues con esto cierro, te dejo estos problemas para reforzar los conocimientos de esta sección. Te felicito. Bueno, también te dejo también que hagas un formulario de esta sección, es netamente opcional, y también estudiar las leyes de Kepler. Ojalá ahí te animes de hacerlo. No me queda más que felicitarte por continuar revisando cada uno de los detalles de aquí. Te felicito por tu dedicación y denuedo. Me da mucho gusto platicar de todas estas cosas y ojalá y escribas todas tus preguntas, dudas, observaciones y comentarios. También te comento que pues no es material tan fácil, entonces es importante empeñarse varias veces. Te sugiero repasar el video, sobre todo en las partes donde se te complicó más. Registra tus preguntas, dudas, observaciones y comentarios. Hasta luego.